Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el historiógrafo Jesús Vargas, un gran especialista en movimientos sociales y específicamente en la vida y obra de Francisco Villa, cuyo asesinato se cumplen ya 100 años. Él es autor del libro Villa Bandolero, junto con Flor García, recién calientito de la imprenta. Hay otro libro sobre Nelly Campobello y Pancho Villa. Y muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. No, pues gracias a ti, Luis, por esta confianza. Vamos a platicar un rato. Espero que al auditorio de este programa le sirvan mis comentarios. Doroteo Arango o Pancho Villa, ¿cómo nombrar a ese personaje, a veces en la bruma, mítico, hoy en día, pero antes satanizado? Bueno, su nombre es Doroteo Arango, pero se le conoce en todo el mundo como Pancho Villa, Francisco Villa, y puedo decir que es el mexicano más famoso fuera de México. Y en México, dijéramos que uno de los más famosos. ¿Y por qué? Este hombre nace el 5 de junio de 1878, muere el 20 de julio de 1923 a los 45 años. Durante 16 años vivió como un hijo de peón pobre y luego del 94 al 10, otros 16 años como bandolero. Y en 1910 a 1923 como revolucionario. Participó en dos revoluciones, contra Porfirio Díaz la primera, contra Victoriano Huerta la segunda, y luego intentó una nueva revolución contra el que consideraban un nuevo dictador, el general Emiliano Zapata y Francisco Villa. Prácticamente lo que los unió a Villa y a Zapata en 1914 fue la convicción de que se avecinaba una nueva dictadura con un exporfirista como lo fue Venustiano Carranza. Tú escribiste, Jesús, un libro sobre Villa, entre otras muchas cosas que has escrito sobre él, que se llama Villa Bandolero. Sí, señor. Un bandolero social. ¿Cómo explicar este periodo de su vida? Lo primero que tenemos que saber en México y fuera de México es que durante la dictadura de Porfirio Díaz proliferó mucho el bandolerismo, porque le entregó Porfirio Díaz todas las concesiones a la clase terrateniente, a los hacendados, para extenderse, para apropiarse de tierras que no tenían título de propiedad, sobre todo en el norte, porque en el norte se colonizaron las tierras, no hubo título de propiedad. Entonces Porfirio Díaz tuvo la idea de crear las compañías deslindadoras que acudían a todas las regiones a exigir los títulos de propiedad que nunca encontraban. Entonces, nada más en Chihuahua se entregaron a las compañías deslindadoras 5 millones de hectáreas. Y esto provocó que muchos jóvenes que habían vivido en ranchos durante generaciones tuvieran que abandonar la propiedad que había ocupado su familia, y de ellos muchos se hicieron bandoleros. De hecho, los primeros hombres que acompañan a Francisco Villa en la revolución, entre ellos hay varios bandoleros. El bandolerismo es una escuela. Tiene que aprender armas, tiene que aprender caballos, rutas, ojos de agua. Todo. Es la escuela de Francisco Villa. Francisco Villa tuvo la suerte, como un adolescente de 16 años, como un joven, de encontrarse cuando huyó de su tierra por causas desconocidas. Aunque él dio una versión que yo no lo considero. Él huye de su tierra, se va al monte y tiene la suerte de encontrarse muy pronto con una banda que capitanea Ignacio Parra. Este hombre toma al joven Villa como su hijo adoptivo, simbólicamente, y esto le permite al joven Doroteo Arango aprender
todo lo que ya había acumulado Ignacio Parra, pero además recibir la influencia de otro bandolero legendario como fue Heraclio Bernal. Entonces Villa viene a ser el receptáculo de dos generaciones de bandoleros muy importantes, porque Heraclio Bernal había sido juarista. De hecho, firmó documentos contra Porfirio Díaz, contra la dictadura. Ignacio Parra, junto con 5 hermanos, se había unido a la banda de Heraclio Bernal. De los hermanos, Ignacio es el que forma su banda, y entonces Doroteo Arango va a caer con él. Entonces, esto le va a dar al joven Doroteo Arango una gran escuela. Aparte de todo lo que fue la práctica, ¿verdad?, en el monte. Un bandolero que se convierte en revolucionario. ¿Cómo es eso? Doroteo Arango tenía sentimientos muy arraigados de su clase. Esto es fundamental que se entienda. Francisco Villa tenía un arraigo muy fuerte de la clase a la que pertenecía. Y por más que las leyendas negras lo quieran ubicar como un criminal, como un asesino, etcétera, en su larga vida de bandolero no es el que asesina, no es el que tortura, no es el que secuestra. Es un bandolero que se dedica fundamentalmente al robo de ganado, mulas, avigeo. Y todos los documentos que yo pude identificar que Doroteo Arango era el bandolero del que trataba el documento, todos tienen relación con el robo de ganado. Y digo todos los documentos porque Villa, Doroteo Arango, usó todos los nombres que le dieron su gana para hacer sus actividades. De tal manera que, por ejemplo, en la última acción que yo registré de Doroteo Arango fue en marzo de 1910, y ahí aparece con el nombre de Antonio Flores. Por cierto, que en las investigaciones que se hacen del robo de 28 reses sale a flote el nombre de Francisco Villa por primera vez. Es la primera vez que yo encuentro el nombre de Francisco Villa en un papel donde él cede un caballo a su cuñado, Manuel Vara, que había sido el que había ido al rastro de Torreón a vender el ganado. Entonces, era como bandolero, no un Robin Hood, como ha corrido algo la versión, era un bandolero que robaba a los ricos, a unos, y luego hacía tratos con otros. O sea, robaba ganado en Durango y luego lo vendía en Chihuahua, robaba mulas, caballos en Chihuahua, los iba y lo vendía a Sinaloa. Entonces dominó una región muy amplia, muy importante, de 3 estados. Y nada más para que tenga una idea del espacio territorial, Chihuahua nada más tiene 25 millones de hectáreas. Solamente. Nada más. Un sencillo hombre del pueblo que es bandolero y que construye un ejército de 40, 50 mil hombres. ¿Cómo es posible una hazaña de ese tamaño? En la primera revolución contra Porfirio Díaz es una revolución reducida. Es una revolución que coyunturalmente no requiere mucho pueblo. De hecho, los que se levantan contra Porfirio Díaz, en su mayoría los dirigentes, son pequeños propietarios, gente que sabe leer, escribir, que tiene negocios, los jefes, casi todos son así. Y se parecen mucho en las ideas del orden, de la legalidad, a Porfirio Díaz. Pero, al menos en Chihuahua, lo que los levanta es el fraude electoral. Fundamentalmente, claro que hay problemas de tierra y todo, pero lo fundamental es el fraude electoral. Entonces, los revolucionarios que actúan en Ciudad Juárez, donde se define la caída de Porfirio Díaz, no llegan a 2000. Pero después del 22 de febrero de 1913, cuando se asesina a Francisco I. Madero, se levanta el pueblo en masa, ¿no? Y entonces viene una nueva generación de jóvenes que ya no son tan parecidos a Porfirio Díaz, son jóvenes despojados, jóvenes que traen muchas rebeldías, etcétera, y que
Paula, poco a poco, Francisco Villa, esto no fue una cosa, algunas personas piensan, Francisco Villa, después de un intento de fusilamiento que le hizo Victoriano Huerta, Francisco Villa fue encarcelado, tuvo que huir de México a finales de 1913 porque de 1912, porque ya era evidente que se estaba armando un complot contra Madero y él decide huir de la cárcel, se va a Estados Unidos, regresa el 9 de marzo de 1913 a Chihuahua, acompañado de 8 hombres, y algunas personas creen que por arte de magia ya traía miles de hombres a las 4 semanas o a los 2 meses, no, fue un proceso en el cual se dio un levantamiento generalizado en todo el estado de Chihuahua, que en septiembre de 1913 los jefes de estos movimientos, que después van a ser determinantes en la campaña del año siguiente, estos jefes acuerdan darle todo el mando de sus brigadas a Francisco Villa, y de esta manera surge en septiembre la División del Norte. Bueno, de ahí en adelante se van encadenando una serie de triunfos, de un ejército de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 a lo más, que va a llevar a la campaña de Torreón en marzo de 1914, cuando ya son 10.000, 15.000 soldados, y poco a poco la fama de Francisco Villa, triunfante, se va extendiendo en todo el país. Todo el país estaba saturado de injusticias, de tal manera que la gente que nunca se había levantado ve en Francisco Villa un líder que garantiza que las cosas van a poder cambiar con un levantamiento. Y mucha gente que nunca había pensado en tomar las armas lo hace, influido por esa cadena triunfal de Francisco Villa, que culmina en la toma de Zacatecas en junio de 1914. Un mando militar que combate con sus hombres, que va al frente con ellos, y que nunca, no se queda atrás. Y que nunca ordena, ubicándose en la postura de que se vaya a hacer esto. Un periodista lo entrevistó y él fue lo que le respondió. Le dijo el periodista: ¿cómo explica usted que sus hombres, a sabiendas de que a muchos de ellos los van a matar, obedecen sus órdenes? Villa le contesta: porque yo, cuando doy una orden, yo voy por delante. Yo pregono con el ejemplo. Esta es una fórmula que en este país hubiera sido muy buena si se hubiera aplicado durante todo el siglo pasado, que los políticos del gobierno pregonaran con el ejemplo. ¿Te parece, Jesús, si vamos a una pequeña pausa? Adelante. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Jesús Vargas, historiógrafo, sobre el centauro del norte, Pancho Villa. Y antes de irnos al corte, Jesús, nos estabas platicando de cómo él se convierte en un general de miles de hombres. Uno de los episodios más conocidos, por lo menos hacia afuera de Villa, es su encuentro con el periodista estadounidense John Reed, que acabaría formando el Partido Comunista de Estados Unidos y participando también en la Revolución Rusa. ¿Cómo se da esta relación entre ellos? ¿Cómo es seducido finalmente John Reed por un personaje como un periodista que, sin saber todavía cómo va a ser su incursión entre los revolucionarios, busca a Francisco Villa, lo encuentra en Chihuahua y luego le toca acompañarlo en la campaña Torreón, y en esta campaña John Reed no está junto a Francisco Villa necesariamente, lo entrevista personalmente en pocos momentos. John Reed más bien está con las tropas, y esta es realmente la maravilla de los reportajes que hace John Reed, que después se conjuntan todos en un libro que se llamó México Insurgente. Y John Reed logra transmitir a un público norteamericano muy confuso, muy confundido por todas las notas, de lo que es verdaderamente el movimiento revolucionario en Chihuahua. Pero además hay una
parte que es emblemática de la relación entre John Reed y Francisco Villa. Cuando John Reed le pregunta a Villa qué es lo que él espera de esta revolución, y Francisco Villa le contesta en unas pocas palabras, ¿verdad?, que él piensa que después del triunfo de la revolución lo que espera es que desaparezca el ejército como estaba concebido, que él quiere formar colonias militares en todo el país, con soldados que se dediquen a sembrar la tierra, que hagan ejercicios militares, pero que fundamentalmente estén activos y que solamente estén listos para actuar cuando haya una invasión extranjera al país. Entonces, si nosotros leemos estas palabras que le dedica Villa a John Reed, nos trasladamos a Canutillo, y eso es lo que Villa quería construir, Canutillo. Usualmente se asocia Villa con Emiliano Zapata. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Cuál es el momento de su encuentro? Tardaron tiempo en encontrarse, porque, bueno, en aquel tiempo Morelos estaba muy lejos de Chihuahua. Pero además las causas que levantó Zapata eran diferentes a las de Chihuahua. No lo voy a detallar ahorita, pero la concepción de la tierra en Chihuahua era la inmensidad. Los revolucionarios de Chihuahua pensaban en el rancho, donde se podían tener vacas, sembrado y eso. Y en Morelos, las condiciones por las que se levantaron fueron por la restitución de las tierras ejidales que habían recibido durante la época colonial y que eran colectivas. Entonces, el plan de Ayala realmente le decía poco a los revolucionarios del norte. Tanto así que Emiliano Zapata le envió a Francisco Villa en 1914 el plan de Ayala para que lo firmara. Villa no dijo que no, pero tampoco lo firmó. Pero finalmente, después de la convención, de hecho, es la convención de Aguascalientes donde realmente se encuentran villistas y zapatistas y donde realmente se sella después en Xochimilco, en diciembre de 1914, la alianza que lleva a los dos ejércitos, el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte, a desfilar en la Ciudad de México 60,000 revolucionarios del pueblo desfilando por las calles. El momento en el que el pueblo estuvo más próximo de tomar el poder sin intermediarios, es decir, sin políticos de corte porfirista, sin intelectuales que no tenían nada que ver con las armas y que finalmente la simbolización de este momento es cuando Villa y Zapata se sientan en la supuesta silla presidencial, que no era la silla presidencial, pero que es lo que todo el mundo pensamos al verlos sentados ahí en esa silla, ¿verdad? Y bueno, aquí sí es muy importante decidir lo siguiente. La convención la generó Venustiano Carranza desde semanas antes en México, se traslada a Aguascalientes y él está convencido de que va a triunfar políticamente en la convención, pero al unirse a los zapatistas pierde la mayoría y entonces la política, por la vía del discurso, por la vía de la negociación, queda rebasada y entonces derrotado Carranza lleva las cosas al enfrentamiento, la guerra como continuación de la política por otros medios. Villa es una especie de vengador de las afrentas estadounidenses en Latinoamérica. Estados Unidos siempre ha intervenido militarmente en el continente y Villa es el único latinoamericano que ha invadido Estados Unidos con Columbus. ¿Cómo es eso? Después de las derrotas del Bajío de mediados de 1915, Francisco Villa trata de realizar una proeza tomando la plaza de Agua Prieta en Sonora. Hace un recorrido fabuloso por la sierra para llegar a Agua Prieta. Y en el camino se entera de que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido al gobierno de Carranza y que él deduce que las condiciones que le habían propuesto a él para reconocerlo las había firmado Carranza y eran condiciones contra la patria. Entonces Villa en ese momento está convencido de que Carranza traicionó a la patria. Entonces llegan a Agua Prieta y en Agua Prieta, a punto de tomar la plaza, entra un contingente que Estados Unidos había dejado entrar de Tamaulipas a Agua Prieta por territorio norteamericano, en refuerzo de la tropa carrancista. Además, desde Estados Unidos le lanzan la luz de grandes reflectores a las tropas villistas para hacerlas mejor blanco de los carrancistas, y es derrotado. Se regresa a Chihuahua derrotado
Llega en diciembre, bueno, estando en diciembre en Chihuahua, se dirige a sus soldados, dejándolos libres para que si quieren firmar la amnistía lo hagan, y así prácticamente se deshace la División del Norte con la entrega de armas, cañones, la firma de más de 11,000 soldados que habían aceptado la amnistía, 1,500 oficiales, entre los generales, etc. Y Villa decide continuar la guerra prácticamente con 300 hombres. Y en este momento ya la unidad entre Villa y Zapata, zapatismo y villismo, ya es definitiva. Prácticamente los años siguientes van a estar juntos. Y en marzo de 16, con toda esta situación que Villa trae, de que Carranza traicionó y de que va a ser nuevo dictador, que comparte con Zapata, entonces le escribe a Zapata una carta que nunca llegó a su destino, porque la había mandado con un soldado que muere en el ataque a Columbus el 9 de marzo de 1916, donde Villa le dice a Zapata, entre muchas otras cosas, ha llegado el momento de dejar de pelear entre hermanos, o sea, entre mexicanos. Ahora nuestra tarea es luchar contra nuestro principal enemigo, Estados Unidos. Prácticamente el ataque a Columbus es la declaración de guerra de Villa. ¿Por qué se queda en el aire el ataque de Columbus y no tiene continuidad? Ahorita nos parece imposible que Francisco Villa y el pueblo de México hubiera podido confrontar a Estados Unidos en ese momento. Yo sostengo que es esto impredecible, o sea, en México hay un sentimiento antinorteamericano enorme, yo tengo documentación al respecto, porque quedaba en el recuerdo de la primera generación de los que habían combatido, segunda generación, la invasión norteamericana en 1847, que había provocado la pérdida de la mitad de la patria, de la mitad del territorio de México, había un sentimiento antinorteamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que semanas después de la invasión de Columbus, Villa es herido en la pierna, y esto lo deja fuera de combate más de 2 meses, y lo cual interrumpe la campaña, pero más de 10,000 soldados que entran a México con todas las novedades sobre la guerra militar, no logran encontrar a Villa, al que habían prometido llevárselo vivo o muerto. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis en lo siguiente. La campaña de 1913-1914 provoca en todo el mundo una tensión generalizada, porque está ya la guerra encima, la guerra mundial encima. Y ahí la tensión de los militares de todo el mundo, de los principales países involucrados, están atentos a lo que está pasando en México. Y este es el momento de la cúspide de la fama de Francisco Villa desde la mirada de la guerra. Durante años hay una leyenda negra sobre Pancho Villa, queriéndolo presentar como sanguinario, asesino, borracho. ¿Cuándo es que esto comienza a cambiar, Jesús? Bueno, vamos considerando que el 20 de julio de 1923 es asesinado físicamente, y ese mismo año se inicia una campaña oficial que lo lleva a la muerte dentro de la historia también. Es un doble asesinato que se establece durante 40 años aproximadamente. Y bueno, yo buscando momentos en los que pudiera ubicar el resurgimiento de la trayectoria de Francisco Villa y Zapata. Yo digo que el gobierno de México empezó a decaer en su credibilidad que tenía, o en su capital político respecto al pueblo, como custodio de la revolución y todo eso, el discurso de la revolución, etcétera, etcétera, empieza a declinar. Y una cosa que va a impactar mucho en la conciencia de este país es la masacre del 2 de octubre. La masacre del 2 de octubre puso ante los ojos de todo el país que
el gobierno mexicano estaba haciendo lo mismo que Porfirio Díaz. Y después de esto viene algo que solamente se puede medir en términos de la vanguardia intelectual de este país, el estudiantado que viene de la huelga del 68 y eso. El libro de Gili, La Revolución Interrumpida, aunque no se dimensione con tanta potencia, es una ventana a ver lo que era el villismo y zapatismo del pueblo. Esta fue el gran mérito de Adolfo Gili. Y creo que en la actualidad las nuevas generaciones deben de leerlo. Y las viejas generaciones debemos releerlo. Este es el homenaje que le podemos dar a Gili. Finalmente, estamos hablando del 71, 72, cuando se publica La Revolución Interrumpida. Pero creo yo que todos aquellos jóvenes del 68 que nos fuimos al campo, que nos fuimos a las ciudades a hacer organizaciones, recuperamos rápidamente en los años 70 y 80 en las colonias populares, en todas las organizaciones sindicales, recuperamos los nombres de Villa, Zapata, Rubén Jaramillo, entre otros, y es un movimiento cultural que se va extendiendo y que yo creo que culmina en el 94 con el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto en cuanto a Zapata. Y en cuanto a Villa, creo yo que las jornadas villistas de 1994 para acá también han contribuido mucho a rescatar la figura de Francisco Villa. En 2 minutos, 3 libros sobre Francisco Villa que valga la pena leer. Bueno, el más profundo, documentado, y que abrió las puertas primero que en ningún otro libro para entender la revolución, es el libro Pancho Villa de Dr. Frederick Kass, definitivamente. Enseguida, el libro de Paco Ignacio Taibo, también Pancho Villa, no es un libro igual al de Kass. El libro de Taibo es un libro más de difusión. Es más fácil leer el libro de Taibo que leer el libro de Kass, porque el libro de Kass es un libro muy académico, bueno, no muy académico. Y bueno, después de estos libros, pues yo creo que ya hay muchos, como unos 5, que tendrían que leerse. Yo creo que el libro de Salmerón, de la División del Norte, pone muy en claro cómo fue el momento de la importancia mayor de las tropas villistas. ¿Y el tuyo? Bueno, Villa Bandolero. El mérito del libro de Jesús Vargas es que toca una etapa de Francisco Villa que no se había tratado. De hecho, aquí creo que al doctor Katz le faltó tiempo para trabajar en los archivos buscando los nombres que usaba Francisco Villa, ya lo dije. Y Taibo pues se alimentó mucho en su libro de Villa Bandolero. Muchísimas gracias, Jesús, por este cruce de palabras. Bien, pues gracias a ti, Luis, que me das oportunidad de expresar lo que durante años he estado revisando en documentos, en entrevistas, etcétera. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.